Eso es lo que más se habló, fíjate, es más, te lo voy a leer exactamente para que no haya ninguna duda, pero los argentinos han hablado, por ejemplo, mencionado la palabra dólar 2 veces durante cada usuario, al menos. 2 veces durante el mes de julio estuvo hablando sobre el dólar. Y el pico de menciones fue el 19 de julio, que fue el día en que la divisa alcanzó los 350 pesos, un día para el olvido. Imposible. Y que durante esas 48 horas la conversación llegó a 9 de cada 10 usuarios activos. Lo que pasa es que el dólar en nuestro país de golpe es como un partido de fútbol, ¿no? En 2 horas puede pasar todo. Puede pasar todo. No, acá no te puedes perder. Subir, bajar. A mí me pasó, y esto es real, para el 9 de julio, unos días antes de lo que dice Mariana, yo viajé a Tucumán para las celebraciones patrias del 9 de julio. Yo salí con $1 en Aeroparque y aterricé en Tucumán 2 horas y pico después con otro dólar, donde había subido 30 pesos. Claro. O sea, con lo cual es como si en redes sociales lo podés seguir en vivo. Sí. Al dólar. ¿Sabes qué? Es como el mercado de las criptomonedas. Acá no hay bolsa, no hay nada. Acá son las 24 horas. 24 horas donando el dólar blue. Este informe es de la agencia ADOC y estamos en comunicación con Kevin Grunbaum, que es de quienes hicieron este reporte. ¿Cómo te va, Kevin? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, bueno, perfecto. Bueno, estamos hablando de esta estadística que hacen ustedes, ¿no? ¿Cuál fue el tema central en redes sociales para los argentinos? Sí, claro. Nosotros lo que hacemos es un monitoreo de la conversación pública digital en Argentina. Es algo que lo hacemos diariamente. Ahora comenzamos con los informes mensuales. Y lo que hicimos fue analizar durante el mes de julio cuáles fueron los temas principales de los que hablaron los argentinos y argentinas en redes sociales. Sí. Obviamente, como ustedes decían antes, se los escuchaba, cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, claramente todo el mundo habla sobre los River y Boca. Cuando juegan, acaparan toda la conversación pública, pero lo que nosotros fuimos haciendo es ir monitoreando día a día cuáles eran los términos o conceptos que iban apareciendo y en base a eso se iban desarrollando las conversaciones. Kevin, las conversaciones arrojaron que el dólar era una de las cuestiones que más se hablaban entre los argentinos. ¿Qué otras cuestiones, por ejemplo, en la política o si hay alguna cosa que a ustedes les haya generado una sorpresa? Es decir, la verdad veníamos notando una tendencia en estos últimos tiempos, pero ahora la tendencia marca esto. Bueno, lo que nosotros marcó algo muy interesante es muy interesante lo que vos planteás, porque nosotros medimos tendencias. Claramente lo que nosotros decimos sobre el dólar en el mes de julio, por qué nos llamó tanto la atención, es que por primera vez en el año superó a la conversión sobre precios y, para dar un dato de color, también sobre quiniela, por ejemplo. La gente en las búsquedas de Google, una de las búsquedas más comunes en Argentina es los resultados de la quiniela. Bien. Entonces, dólar por primera vez en todo el mes superó tanto a quiniela como a precios. Y eso nosotros siempre lo tomamos como referencia. Y lo que nosotros vimos, por ejemplo, es que bajó muy fuertemente la conversación sobre inflación, lo cual a nosotros nos dio, que lo decimos en el informe, una conclusión de que hay una percepción de que la crisis se profundiza, porque dejamos de hablar de inflación, dejamos de hablar del precio de las cosas para empezar a hablar del precio del dólar. No es que la inflación dejó de ser un problema en la Argentina o dejó de ser algo de lo que conversen los usuarios, pero emergió como una nueva problemática. Nosotros estimamos que en el mes que viene, si el dólar no presenta los mismos saltos que presentó durante julio, inflación va a volver a tener un rol preponderante. Nosotros logramos ver eso y también vimos cierta aparición del término saqueo. Un término que no aparecía en la conversación pública digital exactamente hasta el 20 de julio más o menos. Nosotros vimos que la cantidad de publicaciones y la audiencia, nosotros medimos publicaciones. Nosotros registramos, para explicarlo bien rápido y bien sencillo, nosotros lo que hacemos es monitorear las conversaciones en base a las palabras que forman parte de esa conversación. Kevin, ¿y ustedes sobre qué redes trabajan? ¿Y sobre Google también trabajan? ¿Cuál es el área de evaluación de ustedes? Nosotros lo que hacemos es analizar, eso te decía, elegimos esas palabras y en base a un software buscamos las palabras en todas las redes sociales de la Argentina, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Claramente, por la naturaleza de las conversaciones,
siempre van a preponderar algunos espacios en donde sean públicos. ¿Qué significa? Si vos tenés tu Instagram en modo privado y nadie puede leer lo que vos ponés, claramente eso no forma parte de la conversación pública porque justamente no es público eso. Sí. En cambio, si vos tenés una página de Facebook que es pública y hablás sobre el tema, sí forma parte y sí lo podemos monitorear. Digo, ese es el lugar y los espacios en donde nosotros sacamos la información, digo, de todas las redes y obviamente de todo lo que sea público. No podemos monitorear cosas de usuarios que sean privados. Lo que te decía es, nosotros lo que vimos es, durante el mes de julio, hasta el 20 de julio más o menos, no había casi menciones a la palabra saqueos. Digo, entendamos que saqueos es una palabra con mucha connotación en la conversación en Argentina. Vemos que el 20 de julio, a través de comentarios de ciertos referentes políticos, desde Grabois hasta Fernando Iglesias, que empezaron a hablar del tema, y de repente empieza a escalar la cantidad de menciones sobre la palabra saqueo, es es curioso. decir, empieza a aparecer. Perdón, por eso es curioso porque me parece que es una palabra saqueo a la que todos le tenemos miedo. Todos, ¿eh? Yo me animo a decir a que la gente no la usa por miedo a esa palabra, hasta que Grabois la puso ahí arriba diciendo que se venían los saqueos y a partir de ahí, bueno, entró, ¿no? O sea, es que hay algo, Kevin, que mientras estás hablando y me decís que el análisis es sobre las redes sociales, ¿qué impacto tienen los bots en estas conversaciones? Y te pregunto porque justo mencionaste una palabra que muchas veces puede ser hasta incluso muy manipulada. La palabra dólar también. O sea, toda palabra que genere una cierta polémica en las redes sociales puede ser manipulada y puede ser impulsada también por alguien que haya tenido la idea de hacer una especie de campaña. Entonces, te pregunto si ustedes pueden hacer esa diferenciación. Nosotros sí podemos hacer la diferenciación de varias maneras. Primero, tenemos un cálculo que nos permite entender si los usuarios o qué porcentaje de los usuarios participando de la conversación son bots en base a la cantidad de interacciones entre sí que usan, pero al mismo tiempo lo que nosotros analizamos es, nosotros vemos cantidad de menciones de esa palabra analizada, por ejemplo, la palabra dólar, y cantidad de usuarios que participan mencionando esa palabra. Si a nosotros de repente nos empieza a dar que hay muchísimas menciones, pero hay pocos usuarios hablando del tema, ahí es donde empezamos a ver que, bueno, cada usuario está haciendo muchas menciones sobre la palabra, entonces decimos, bueno, acá evidentemente hay usuarios que lo que están tratando de hacer es instalar este tema. Y después nos permite, en cada palabra que analizamos, ver la lista de, nosotros nos pasa muchas veces, nos pasó analizando para clientes privados, algunos términos que había usuarios que lo mencionaron, 500 veces una palabra, o 500 veces el nombre de una marca. Bueno, claramente, acá no es tanto un bot, que es una cuenta automatizada, pero sí es un usuario o una usuaria que está tratando de instalar el tema, que ahí está la diferencia entre bot y troll, ¿no? El bot es una cuenta más automatizada, el troll es una cuenta que detrás tiene a una persona, a un grupo de personas trabajando, pero que está ahí tratando de instalar una conversación. Que igualmente, ahí digo que nosotros siempre aclaramos, forma parte del debate público, por más que sea lo que artificialmente, nosotros ahí decimos que la conversación está siendo artificialmente amplificada, cuando vemos que participan muchos bots, pero sigue siendo una conversación que forma parte del debate público, porque cuando ustedes, cuando yo, cuando cualquier persona que nos está mirando entra a las redes sociales, efectivamente ve esa palabra. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con saqueos, de repente empezó a aparecer la palabra. Sí, repercute en la cámara de eco, como se dice. Exactamente, repercute en la cámara de eco de la que estamos instalados. Kevin, nosotros también, por ejemplo, analizamos... Sí. No, termina la idea, dale. No, que nosotros también durante el mes de julio medimos Netflix, que fue un evento disruptivo, que de repente tuviste en un solo día, que hasta casi 33 millones de usuarios, pero bueno, nosotros ahí lo que vimos es que dólar es un evento que se mantuvo alto durante todo el mes, y bueno, esperemos a ver qué pasa ahora en el mes de agosto. Claro, Netflix fue cuando anunciaron que no se iba a poder compartir más la cuenta, ¿no? Una noticia puntual que involucraba a esa plataforma. Exactamente. Kevin Grunbaum, especialista en comunicación digital de la agencia ADO. Gracias, Kevin, por esta comunicación con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y sí, obvio, tema dólar.